pero me gustó. De acuerdo. Pero... tuve que salir y ganarme un poco el pan. Tuve que salir y vivirlo. ¿Qué es lo que más recuerdo de mi infancia? Sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Si quieres tener, Steve McQueen era el rey de lo cool, una leyenda de Hollywood cuyas películas lo convirtieron en un icono. Pero detrás de la fama y los autos rápidos, su vida estuvo llena de dolor que la mayoría nunca vio. Enfrentó batallas que ninguna cantidad de éxito pudo borrar. Desde comienzos problemáticos hasta luchas desgarradoras en su vida personal, la historia de Steve no se trataba solo de gloria. También se trataba de pérdida. Y tan trágico como fue su propio final, el dolor no se detuvo allí. Años más tarde, la muerte de su hija con solo 38 años conmocionó al mundo. Únase a nosotros mientras descubrimos el viaje de Steve y la devastadora verdad sobre su hija, su vida temprana y sus luchas. Terrence Steven McQueen, nacido el 24 de marzo de 1930, un día sería conocido en el mundo como Steve McQueen, el rey de lo cool. En la pantalla, era el antihéroe definitivo, amado por su encanto rebelde y su presencia de tipo duro. Pero fuera de la pantalla, su vida temprana fue todo menos glamorosa. Su padre, William McQueen, era un piloto de acrobacias que realizaba trucos peligrosos en un circo aéreo. Sonaba emocionante, pero William desapareció de la vida de Steve antes de que siquiera tuviera la oportunidad de conocerlo. Dejó a la madre de Steve, Julia, mientras aún estaba embarazada, abandonándolos a ambos. Ese abandono temprano moldeó la vida de Steve de maneras que nadie podría haber predicho. Su madre, Julia, tenía solo 20 años cuando dio a luz y no estaba lista para ser madre. Tenía un problema con la bebida y, a menudo, elegía hombres violentos por encima del bienestar de su hijo. Cuando Steve aún era joven, decidió enviarlo a vivir con sus abuelos en Slater, Missouri. Para Steve, esta mudanza se sintió como un regalo. La vida en la granja le dio paz, rutina y una sensación de seguridad que no había conocido antes. Más tarde diría que estos fueron algunos de los días más felices de su infancia. Pero la felicidad para Steve nunca duró mucho. De la seguridad al dolor. La madre de Steve finalmente regresó y lo sacó de esa vida segura y simple en la granja. A partir de ahí, las cosas comenzaron a salirse de control. Steve tuvo problemas con la escuela porque era disléxico y también un poco sordo debido a una infección de oído que tuvo cuando era niño. Pero por más difícil que fuera la escuela, la vida en casa era aún peor. Julia se había vuelto a casar y su nuevo esposo era cruel y violento. A menudo golpeaba al joven Steve, dejando al niño asustado y destrozado. Con solo 9 años, Steve ya había tenido suficiente. Se escapó de casa y terminó viviendo en las calles de Indianápolis. Imagínense tener 9 años e intentar sobrevivir sin que nadie los proteja. Esa era la realidad de Steve. Solo y vulnerable, se juntó con una pandilla callejera. Mientras que otros niños de su edad jugaban o aprendían en la escuela, Steve corría por las calles, cometiendo pequeños delitos para sobrevivir. Incluso su madre se dio cuenta de que se dirigía a problemas. Pero su forma de arreglar las cosas fue enviarlo de vuelta a Missouri otra vez. Por un tiempo, Steve volvió a estar al cuidado de su familia y una vez más sintió algo de alivio. Pero como siempre, esa sensación de paz fue efímera, un ciclo de violencia. Cuando Steve tenía 12 años, el segundo matrimonio de su madre se vino abajo
Buscando un nuevo comienzo, se mudó a Los Ángeles y arrastró a Steve con ella. Pronto se casó de nuevo. Pero, al igual que antes, este nuevo hombre no era una figura paterna. Bebía mucho y era violento, golpeando tanto a Julia como a Steve. El abuso trajo de vuelta el mismo ciclo que Steve ya había vivido: ira, rebelión e infracción de la ley. Sin embargo, esta vez Steve era mayor y su tiempo en las calles lo había endurecido. Ya no era un niño pequeño que buscaba consuelo en la granja de sus abuelos. Se estaba convirtiendo en alguien más duro, alguien que llevaba las cicatrices de su pasado a donde quiera que iba. Aún así, su madre trató de controlarlo, pero a estas alturas ya era demasiado tarde. Steve había desarrollado un gusto por el peligro y la independencia. La vida tranquila ya no le encajaba. Su tiempo en Missouri había terminado y la vida caótica de su madre lo había atrapado en un patrón del que no podía escapar. Punto de quiebre y resolución oscura. A los 14 años, Steve finalmente decidió que ya había tenido suficiente. Dejó la granja de su tío abuelo sin decir una palabra y se unió a un circo, persiguiendo la aventura donde quiera que pudiera encontrarla. El circo no duró mucho, pero la experiencia demostró que Steve ya no estaba dispuesto a vivir bajo las reglas de nadie. Regresó a Los Ángeles de nuevo, y una vez más, las calles lo atrajeron. Los problemas lo seguían a todas partes. La policía finalmente lo atrapó robando tapacubos y lo llevó de vuelta a casa de su madre. Esperándolo. Allí estaba su padrastro, furioso y listo para desatar más violencia. La paliza que siguió fue brutal, peor que antes. En un momento dado, su padrastro incluso lo arrojó por las escaleras. Tumbado al pie de las escaleras, algo dentro de Steve cambió para siempre. Miró al hombre y le hizo una promesa escalofriante. Si vuelves a ponerme tus apestosas manos encima, juro que te mataré. Esa no era la amenaza vacía de un niño asustado. Había algo en sus ojos que hizo que su padrastro e incluso su madre le creyeran. Los años de dolor, abandono y abuso se habían acumulado hasta ese momento. Fue el punto de quiebre que cambió el curso de la vida de Steve. Y a medida que crecía, ese dolor alimentaría a los personajes duros y rebeldes que interpretaba en la pantalla, los mismos que lo hicieron famoso como el rey de lo cool de Hollywood. Pero la verdad es que la historia real de Steve era mucho más oscura que las que representaba en las películas. Y por devastadora que fue su infancia, la tragedia en su familia solo se haría más pesada en los años venideros. Declarado incorregible. Cuando Steve era adolescente, su madre había intentado todo para controlarlo. Lo envió de un lado a otro entre familiares, pero nada funcionó. Finalmente, su esposo la instó a tomar medidas drásticas. Firmó documentos judiciales que declaraban legalmente a Steve McQueen incorregible. Esa palabra significaba que era demasiado difícil de manejar, más allá de la salvación a sus ojos. La decisión lo envió a la California Junior Boys Republic en Chino, un internado para jóvenes con problemas. Sonaba a castigo, y en muchos sentidos lo fue. La vida allí era estricta, y los primeros días se sintieron como otra pesadilla para Steve. Como recién llegado se convirtió en un blanco fácil. Otros chicos lo atormentaban y cuando se salía de la línea, los maestros castigaban no solo a él, sino a toda su clase. Eso solo empeoró el acoso. Fue golpeado, ridiculizado y tratado como un paria. Pero algo sorprendente sucedió con el tiempo. Lentamente, Steve comenzó a adaptarse. Por primera vez en su joven vida, comenzó a encajar.
La experiencia dejó una marca en él. Cuando dejó la escuela a los 16 años, no era el mismo chico que había entrado destrozado y enojado. Había cambiado. Era más fuerte y estaba decidido. E incluso cuando se hizo rico y famoso, nunca lo olvidó. McQueen volvería a la República de los Niños una y otra vez para hablar con los estudiantes, recordándoles que una vez estuvo donde ellos estaban. Pero esta transformación no significó que sus días salvajes hubieran terminado. De hecho, la aventura apenas comenzaba, vagando por el mundo. Después de dejar la escuela, Stevie fue a Nueva York para quedarse con su madre, que ahora estaba en Greenwich Village. Pero a Steve nunca le gustó quedarse en un lugar por mucho tiempo. Conoció a 2 marinos mercantes que lo convencieron de que se alistara para una nueva vida en el mar. Fue una medida audaz para un adolescente, pero Steve siempre había perseguido la emoción. Pronto, estuvo en un barco que se dirigía a la República Dominicana. Al principio parecía que había encontrado otra aventura, pero Steve no estaba hecho para la vida de marinero. Tan pronto como aterrizó, se alejó del trabajo y nunca miró hacia atrás. En cambio, encontró trabajo en una casa de gatos local. Un giro extraño y salvaje para alguien tan joven. Eso tampoco duró mucho. Steve volvió a la deriva, tomando un trabajo en Texas en un carnaval. Luego se dirigió a Canadá para trabajar como leñador. Cada trabajo era temporal. Cada parada solo otra página en su historia inquieta. Se movía rápido, cambiando de lugares y roles antes de que siquiera hubiera alcanzado la edad adulta. Cuando tenía 18 años, Steve McQueen ya había vivido más vidas de las que la mayoría de la gente podría imaginar. Pero, a pesar de toda su carrera, la pregunta seguía siendo: ¿dónde aterrizaría finalmente este joven inquieto? La respuesta llegó en un lugar que exigía disciplina, algo a lo que Steve siempre se había resistido: los salvajes Marines. En 1947, aún siendo menor de edad, Steve convenció a su madre de que le diera permiso para alistarse en los Marines. Quizás ella pensó que finalmente lo enderezaría. Al principio parecía prometedor. Steve obtuvo un ascenso a soldado de primera clase, mostrando signos de madurez. Pero su vena rebelde pronto regresó. Desobedeció órdenes, se resistió a la autoridad y se encontró repetidamente degradado de nuevo a soldado raso. 7 veces en total perdió su rango. Su peor ofensa se produjo cuando prolongó su permiso, quedándose con una novia durante semanas mientras se suponía que debía estar de vuelta en servicio. Por eso, los Marines lo detuvieron. Fiel a su naturaleza, Steve no se rindió tranquilamente. Se resistió al arresto y terminó con 41 días en el calabozo. Parecía el mismo ciclo de nuevo. Problemas, rebelión y castigo. Pero entonces algo dentro de él cambió. Después de esos días encerrado, Steve comenzó a cambiar. Se enderezó, comenzó a seguir órdenes y comenzó a mostrar la disciplina que exigían los Marines. Este nuevo lado de Steve se manifestó más claramente durante un brutal ejercicio en el Ártico. Su barco golpeó un banco de arena y varios Marines fueron arrojados a aguas heladas. Sin dudarlo, Steve se zambulló, sacando a 5 hombres a un lugar seguro antes de que se congelaran. Ese único acto reveló otra capa de su personalidad. Debajo del rebelde había un hombre capaz de lealtad, coraje y heroísmo. Pero una vez que terminó su tiempo con los Marines, Steve seguía buscando. Y ahora un nuevo camino lo estaba esperando. Uno que finalmente sacaría de lucir su verdadera vocación, un escenario y una nueva dirección. En los 42,
Steve McQueen tenía 22 años. Había sido un niño de la calle, un fugitivo, un marinero, un trabajador de carnaval, un leñador y un marín. Pero aún no había descubierto el papel que lo haría inolvidable. Usando dinero de la ley GI, se inscribió en clases de actuación en la ciudad de Nueva York. Se formó con profesores respetados como Sanford Meisner y Uta Hagen. La actuación no se parecía en nada al caos de su pasado. Le dio disciplina, creatividad y propósito. Para Steve, hizo clic casi de inmediato. Junto con su formación llegó un nuevo tipo de vida. Comenzó a salir con otros estudiantes, incluida la actriz Gio Scala, que más tarde apareció en películas de Hollywood. Su aventura fue apasionada pero efímera, muy parecida a la mayoría de los romances de Steve. Si bien la ley gay lo ayudó a estudiar, no pagaba por todo. Para cubrir sus gastos, Steve recurrió a algo que amaba tanto como actuar: las carreras de motos. Todos los fines de semana, competía y ganaba alrededor de $100, un ingreso sólido en esos días. Las carreras le daban la emoción que siempre anhelaba, mientras que la actuación le daba un nuevo sentido de propósito. Finalmente estaba canalizando su energía inquieta en algo más grande que él mismo. Pero nadie podría haber adivinado en ese entonces que este chico problemático, este fugitivo que había amenazado a su padrastro y trabajado en una casa de gatos, pronto se convertiría en una de las estrellas más icónicas de Hollywood. Y a medida que su carrera comenzó a ascender, también lo hicieron las sombras en su vida personal, los comienzos de Hollywood y el primer amor. A mediados de la década de 1950, Steve McQueen se dio cuenta de que Nueva York no le iba a dar el éxito actoral que quería. Entonces, en 1955, empacó sus maletas y se fue a Los Ángeles. Hollywood era el lugar donde los sueños podían hacerse realidad, y Steve estaba ansioso por tener su oportunidad. No tardó mucho en que el amor lo encontrara también. Aproximadamente un año después de llegar, se casó con la actriz Nyla Adams. Por un tiempo, pareció la pareja perfecta. Formaron una familia juntos y tuvieron 2 hijos, llenando sus primeros años de felicidad. A medida que la vida hogareña de Steve se asentó en algo esperanzador, su carrera también comenzó a avanzar. Su primer gran papel llegó en la película de ciencia ficción de 1958, The Blob. No era alta cultura. De hecho, era una película B de bajo presupuesto que se estrenó junto con otra película cursi, Me casé con un monstruo del espacio exterior. Pero para Steve fue un gran avance. El papel lo puso frente al público y le dio un punto de apoyo en Hollywood. Más importante aún, lo ayudó a conseguir el papel que lo cambiaría todo: un piloto de televisión para un nuevo western llamado Wanted, Dead or Alive. Interpretar al cazarrecompensas Josh Randall lo convirtió en un nombre familiar. De repente, Steve McQueen no era solo otro actor en Los Ángeles. Se estaba convirtiendo en una estrella. Y con el estrellato vinieron papeles más importantes e incluso riesgos mayores. El ascenso del rey de lo cool. Con Wanted, Dead or Alive, un éxito, Steve rápidamente se encontró elegido para películas que definirían su carrera. Protagonizó Los 7 Magníficos, luego The Great Escape, donde su encanto rebelde y sus atrevidas acrobacias lo diferenciaron de todos los demás. Los coprotagonistas y directores notaron una cosa de inmediato. McQueen no era como otros actores.
La mayoría de las estrellas dejaban las escenas peligrosas a los especialistas. Steve insistió en hacerlas él mismo. Podía manejar una motocicleta u un automóvil mejor que los profesionales, por lo que los directores confiaron en él para realizar persecuciones a alta velocidad que nadie más se atrevería. En The Great Escape, incluso realizó un truco que divirtió a los fanáticos durante años. En un momento dado, se ve a McQueen como un soldado alemán persiguiendo a un prisionero en una motocicleta. El giro. McQueen era tanto el soldado como el prisionero, filmando ambas partes él mismo. En 1968, estaba listo para el papel que lo definiría. Frank Bullet, el duro policía de San Francisco en Bullet. La película dio al público una de las persecuciones automovilísticas más emocionantes en la historia del cine, rugiendo por las empinadas calles de la ciudad. Pero detrás de las escenas, la película casi lo destruye. Bullet y el punto de quiebre. La producción de Bullet fue caótica. El director Peter Yates quería la perfección y McQueen era igualmente exigente. La película superó con creces el presupuesto, lo que dejó a Warner Brothers horrorizado. Antes de Bullet, McQueen había firmado un contrato masivo con el estudio, uno que prometía 7 películas más. Pero después de ver los costos dispararse, los ejecutivos cancelaron el trato incluso antes de que la película se estrenara. Parecía que la terquedad de Steve le había costado todo. Pero luego vino el lanzamiento. Bullet no solo fue exitosa, fue un fenómeno. Los críticos la elogiaron, al público le encantó y los números de taquilla se dispararon. La película recuperó 10 veces su presupuesto sobredimensionado, lo que demuestra que la apuesta había valido la pena. De repente, Warner Brothers se dio cuenta de su error. Volvieron a McQueen, con el contrato en la mano, rogándole que regresara. Pero McQueen no estaba a punto de olvidar con qué rapidez lo abandonaron. Se negó, rechazando la oferta de los estudios y dejándolos luchando. Como dijo más tarde un escritor, decirle a Warner Brothers que se jodieran después de Bullet debió sentirse bien. Profesionalmente, McQueen estaba en la cima de la montaña, pero personalmente se estaban formando grietas. Su matrimonio con Neela Adams había sobrevivido muchos años, pero el vínculo se estaba debilitando. Y cuando el trabajo lo juntó con otra mujer, todo comenzó a derrumbarse. Amor, traición y tragedia. A principios de la década de 1970, el matrimonio de McQueen se estaba desmoronando. El punto de inflexión se produjo en 1971, cuando Naila se sometió a un aborto que los dejó profundamente divididos. Su relación ya estaba tensa, y esto solo amplió la brecha. Pronto, McQueen encontró consuelo en los brazos de otra persona, su coprotagonista Ally McGraw, en el set de The Getaway. Los dos tenían una química innegable, pero había un problema. Ambos estaban casados. El romance no permaneció oculto por mucho tiempo. Los tabloides se abalanzaron y en un año tanto McQueen como McGraw dejaron atrás sus matrimonios. Se divorciaron de sus cónyuges y rápidamente se casaron entre sí. Muchos de los amigos de McQueen creían que Ally era el gran amor de su vida, pero ese amor era turbulento. Ally dijo más tarde: hubo muchos momentos que fueron maravillosos y hubo muchos momentos que fueron simplemente horribles. Su pasión vino con partes iguales de alegría y dolor. Y luego la tragedia golpeó de nuevo. Durante su matrimonio, Ally sufrió un aborto espontáneo.
La pérdida los devastó a ambos y dejó su relación ya frágil tambaleándose. A pesar de sus sentimientos, no pudieron hacer que el matrimonio funcionara. En 1978 se divorciaron, poniendo fin a otro capítulo de la caótica vida personal de McQueen. Pero Steve nunca fue de los que se quedan solos por mucho tiempo. A medida que su carrera alcanzaba nuevas cotas y sus matrimonios se derrumbaban, ya estaba en camino hacia el siguiente capítulo, uno que solo profundizaría las tragedias que esperaban en su historia, un nuevo amor y romances ocultos. Después de su divorcio de Ali McGraw, Steve McQueen no iba a pasar sus noches solo, pero su forma de encontrar el amor fue todo menos ordinaria. En lugar de conocer a en una fiesta o en el set, vio a una mujer en un anuncio y decidió que quería conocerla. Siendo Steve McQueen, tenía el poder de hacerlo realidad. Le dijo a su agente que la rastreara y organizara una cita. El nombre de la mujer era Barbara Minty, una modelo que se convertiría en su tercera y última esposa. En la superficie, parecía que McQueen estaba listo para sentar cabeza por fin. Pero la verdad era más complicada. McQueen siempre había tenido problemas con las mujeres y la tentación. Él era lo que la gente llamaba un monógamo en serie, alguien que a menudo estaba en relaciones largas, pero aún así se extraviaba. Durante su primer matrimonio a principios de la década de 1960, tuvo una aventura con la actriz y modelo Lauren Houghton. Más tarde, mientras filmaba Junior Bonner, se involucró con Barbara Lee, otra coprotagonista. Estas aventuras fueron breves, pero una aventura se destacó del resto y mostró un lado más oscuro de McQueen. Su aventura más salvaje y su desaparición. El capítulo más audaz en la vida amorosa de McQueen llegó con Maybann Doran, una estrella de Hollywood conocida por sus modales rebeldes. Ella afirmó que ella y McQueen tuvieron una aventura secreta en la década de 1960 y que sus noches juntos fueron salvajes. Tomaron alucinógenos y festejaron hasta altas horas de la noche. Lo que lo empeoró fue que McQueen todavía estaba casado y con hijos en ese momento. Los amigos a menudo lo describían como un gran tipo, pero las mujeres siempre fueron su debilidad y sacaron a relucir su lado imprudente. A mediados de la década de 1970, cuando todavía estaba en la cima de la fama, McQueen sorprendió al mundo al desaparecer. En lugar de quedarse en Hollywood, desapareció del radar. Vivió en una casa rodante, viajando por todo el país y corriendo en motocicletas donde quiera que podía. Si bien el público se preguntaba por qué la estrella más grande del mundo había desaparecido repentinamente, las carreras siempre fueron su verdadero amor. Sin embargo, la gente cercana a él sospechaba que había algo más en la historia. McQueen huía no solo de Hollywood, sino también de los demonios dentro de él. Y esos demonios lo estaban alcanzando rápidamente. Adicciones, exigencias y un corazón oculto. Detrás de la imagen cool, el estilo de vida de Steve McQueen se estaba desmoronando. En la década de 1970 estaba casi en el fondo. Fumaba mucho, bebía demasiado y festejaba mucho. Los hábitos que alguna vez parecieron glamurosos lo estaban destruyendo. Aún así, siguió siendo uno de los actores más poderosos de Hollywood, lo que significaba que podía hacer inusuales. Sus contratos a menudo incluían listas de artículos al azar y afeitadoras eléctricas, jeans y montones de suministros. Los ejecutivos del estudio estaban confundidos. ¿Por qué una de las estrellas más ricas del mundo
¿Querría cajas de productos cotidianos? La respuesta reveló otro lado de él. McQueen no necesitaba esos suministros para sí mismo. Los donó a la California Junior Boys Republic, el internado para jóvenes con problemas, donde una vez había sido enviado cuando era adolescente. Para él, la escuela no era solo un lugar de su pasado, era un hogar. A menudo regresaba para jugar al billar con los chicos y compartir su historia, demostrando que incluso con toda su fama, nunca olvidó de dónde venía. Pero justo cuando este lado más suave de él estaba siendo visto, su cuerpo comenzó a traicionarlo. Una tos que no desaparecía estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Un diagnóstico y una búsqueda desesperada. Alrededor del momento en que su matrimonio con Ally McGraw se derrumbó, Steve McQueen desarrolló una tos que persistió. Dejó de fumar, esperando que se aclarara, pero la tos permaneció. Los antibióticos tampoco funcionaron. Finalmente, los médicos ordenaron una biopsia. El resultado fue devastador. Tenía mesotelioma pleural, una forma rara de cáncer de pulmón. La causa fue desgarradora. McQueen había estado expuesto al asbestos a lo largo de su vida, desde la limpieza de aislamiento como marín hasta el trabajo en escenarios de sonido y el uso de equipo de carreras protector forrado con el material mortal. Sin saberlo, había pasado décadas inhalando veneno. Al principio trató de ocultar su enfermedad, pero el National Enquirer expuso la verdad. El público respondió con mensajes de amor y apoyo, pero no pudo cambiar la realidad. El cáncer era terminal. Los médicos estadounidenses le dijeron que no había nada que pudieran hacer, pero McQueen se negó a aceptar. Aceptaré. Eso. Desesperado por una esperanza, fue a México para ver a William Donald Kelly, un hombre que afirmaba que podía curar el cáncer. Los métodos de Kelly no eran medicina real. Eran peligrosos y extraños. Pero McQueen estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo, sometiéndose a tratamientos que eran tan horribles como inútiles. Su capítulo final había comenzado, y fue uno lleno de dolor, secreto, y la lucha de un hombre que se negaba a rendirse, incluso cuando no había salida. La batalla final y sus últimos días. A finales de la década de 1970, la salud de Steve McQueen estaba fallando. Pero su espíritu de lucha nunca se detuvo. Cuando los médicos estadounidenses le dijeron que no quedaba nada por hacer, buscó esperanza en otros lugares. Esa búsqueda lo llevó a William Donald Kelly, un hombre que ni siquiera era un médico de verdad. Kelly había perdido su licencia médica años antes. De hecho, solo había sido ortodoncista. Aún así, McQueen estaba desesperado, y la desesperación puede hacer vulnerable incluso al hombre más fuerte. Kelly prometió una cura, pero sus métodos eran escalofriantes. Le ordenó a McQueen que se sometiera a enemas de café, masajes interminables e inyecciones diarias de células tomadas de vacas y ovejas. También le dio el Rial, una supuesta cura milagrosa que no hizo más que empeorar su sufrimiento. Además del dolor y la humillación, Kelly le cobró a McQueen la increíble suma de $40,000 al mes. Steve McQueen, la estrella más grande de su tiempo, estaba siendo despojado tanto de su salud como de su dinero. Sin embargo, incluso frente a la desesperanza, se negó a ceder. Esta determinación lo llevó hasta un último intento, una última pelea y un viaje final. En octubre de 1980, McQueen voló una vez más a México. A estas alturas estaba gravemente enfermo con un tumor de 5 libras en el hígado. Sus médicos estadounidenses le habían advertido que la cirugía
Era imposible. El tumor era demasiado grande y su cuerpo demasiado débil. Su corazón no lo sobreviviría, pero Steve había llegado demasiado lejos para detenerse. Usando el nombre falso Samuel Shepherd, se registró en una pequeña clínica médica en Juárez. Trató de ocultar su identidad, aunque tuvo poca diferencia en el resultado. A las 3:45 de la mañana del 7 de noviembre de 1980, Steve McQueen murió de insuficiencia cardíaca. Tenía solo 50 años. El mundo perdió a su rey de lo cool, un hombre que había construido su leyenda sobre la dureza, la velocidad y la audacia. Como dijo un observador, no se rindió sin luchar. Incluso en sus últimos momentos, McQueen luchó hasta el final. Pero la historia de Steve McQueen no termina con su muerte. De hecho, algunos de los capítulos más desgarradores en la vida de su familia aún estaban por venir, y se centrarían en su hija Terry McQueen como padre. La imagen de Steve McQueen era la de un rebelde. Pero en casa desempeñó otro papel, uno que mostraba un lado diferente de él. Para sus dos hijos, Chad y Terry, era simplemente papá. A pesar de su apretada agenda, McQueen se hizo tiempo para sus hijos. Se unió a ellos, se rió con ellos y los trató como amigos. Su primera esposa, Nyla Adams, quien luego se volvió a casar y se convirtió en Nyla Toffel, una vez admitió cuán profundas eran esas conexiones. Según ella, Terry era la niña de sus ojos. Su hijo Chad compartió una cercanía similar. Después del divorcio de Steve, Chad incluso vivió con su padre, y su vínculo se hizo más fuerte. Steve tampoco era tímido al compartir su mundo con él. Chad dijo una vez que su padre le presentó la idea de vivir una vida sin restricciones, incluso bromeando sobre el estilo de vida de tener más de una mujer. Esa libertad, por salvaje que fuera, se convirtió en parte de su vínculo. Mirando hacia atrás, Chad admitió: «Extrañé a mi papá. El amor era innegable. Steve no era perfecto, pero a los ojos de sus hijos lo era todo. Y eso es lo que hace que la siguiente parte de esta historia sea aún más difícil de escuchar». La tragedia de Terry. Terry Leslie McQueen, la amada hija de Steve, creció para forjar su propio camino. Se convirtió en la jefa de una compañía de producción cinematográfica de Malibú, construyendo una carrera en el mismo mundo que su padre una vez había dominado. Pero detrás del éxito, comenzaron a surgir problemas de salud. En 1998, décadas después de la muerte de su padre, el hígado de Terry alcanzó una etapa crítica. Los médicos la llevaron de urgencia a cirugía para un trasplante. Y al principio, hubo esperanza. Sobrevivió a la operación y su familia creyó que se estaba recuperando. Pero solo unos meses después, la tragedia golpeó. Terry murió a la edad de 38 años, falleciendo por insuficiencia respiratoria en el centro médico de la UCLA. La pérdida aplastó a la familia McQueen. Para Nyla el dolor conllevaba una capa adicional. Más tarde confesó que, de una manera extraña, estaba contenta de que Steve nunca llegara a verlo. Creía que el dolor de perder a Terry lo habría aplastado sin remedio, e incluso podría haberlo matado de tristeza. Terry había sido su niña, su orgullo y su alegría. Perderla era una herida tan profunda que ni siquiera el rey de lo cool de Hollywood podría haberla sobrevivido. Y así, aunque la propia historia de Steve McQueen terminó demasiado pronto, la tragedia del destino de su hija agregó otro capítulo doloroso al legado
de un hombre que parecía intocable en la pantalla, pero vivió una vida marcada por el dolor detrás de las escenas. ¿Crees que el duro pasado de Steve McQueen lo convirtió en un mejor padre? ¿O solo aumentó el dolor que llevaba su familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.